Bueno, pues hoy en nuestro espacio El Diván vamos a hablar de la impulsividad. ¿Qué nos lleva a ello? ¿Podemos controlarlo? Bueno, preguntas que resolveremos en los próximos minutos con nuestra psicóloga Patricia Domínguez, a la cual le damos ya la bienvenida. Patricia, buenos días. Hola, buenos días, te pilla. Bebiendo, vale, nada. Ya estoy. Ya estás, ¿no? Sí. Muy buenos días, bienvenida a esta mañana. Bueno, el impulso que ha tenido Patricia, en este caso, para beber. ¿Quién no tiene en alguna ocasión, no actúa con impulsividad? ¿Esto significa que somos personas impulsivas o...? Bueno, a ver, es como todo, yo creo que estamos hechos, ¿no? Como dice la canción, de pedacitos de todo un poco, ¿no? Es decir, por ejemplo, la persona que tiene ansiedad tiene, pues, vamos a hablar en porcentaje para entendernos, ¿no? Pues tiene un porcentaje muy elevado de ansiedad, pero eso no significa que las personas que no sufran de ese trastorno no tengan ansiedad. Uh-huh. Claro que tenemos, lo que pasa es que en un porcentaje o en una dosis más pequeña que podemos controlar y entonces, pues bueno, no llega a desbordarnos. Pues con cualquier emoción, con cualquier problema, yo creo que todos tenemos un poco de todo en algún momento o en... ¿vale? O sí, en sale, general, digamos, a la luz, ¿no? Por regla general, exactamente. Uh-huh. El tema de la impulsividad, ¿quién no ha actuado? Se ha dejado llevar por los impulsos. Para hacer una descripción para que entendamos, ¿no?, más o menos lo que sería una persona impulsiva o en qué consiste esa impulsividad, pues en dos conceptos, en dos ideas se puede resumir, ¿no? La impulsividad es cuando la persona actúa sin anticipar las consecuencias, sino que una vez que ha comenzado algo ya lo tiene que terminar, porque a lo mejor pues no se pone a evaluar o a ver qué consecuencias o cómo puede terminar eso, por ejemplo, no anticipa esa consecuencia. Y también, por ejemplo, cuando la persona no puede controlar ese impulso, tiene que hacerlo, ¿no? Tiene que satisfacer esa necesidad, ese deseo, lo tiene que, de manera muy impaciente, lo tiene que o bien hacer o bien decir, conseguir, ¿no? ya. De una manera u otra. Entonces, no son personas reflexivas, no son personas... Como se suele decir, no se lo piensa dos veces. No, ni una. No lo piensa ni una. Lo hace directamente. Lo hace tal cual. Le viene a la mente, lo hace. Claro, después puede que se arrepienta, ¿no? Evidentemente, pero que no aprende de ese arrepentimiento. Sí. Vuelve a actuar otra vez con la impulsividad. O sea, que digamos que de la manera que actúan esa impulsividad son todo negatividad. Cuando dice se arrepiente, suele acarrear más problemas que otra cosa. Bueno, también porque le genera mucha ansiedad, entonces se convierte como en un círculo vicioso, ¿no? Uh-huh. El hecho de que ellos actúen con esa impulsividad y después se arrepientan de sus actos o les ocasione consecuencias negativas que bueno, pues que no esperaban o no deseaban, uh-huh, pues eso le hace sentirse mal por haber actuado así. Entonces esa ansiedad, pues también son personas con muy baja tolerancia a la frustración, a la ansiedad, entonces lo más mínimo los desborda ya y entonces tienen que actuar otra vez. ¿Qué hacen para compensar esa ansiedad, esa frustración? Pues buscar una conducta otro impulso, actúan otra vez por impulso para satisfacer o compensar esa ansiedad en algo más gratificante para ellos. Que gratificante no significa que sea positivo, porque cuántas cosas hay gratificantes que tenemos que privarnos de ellas porque a lo mejor las consecuencias no van a ser las más favorables, ¿no? Entonces, puede ya convertirse en conductas que ya van a más, ¿no? Que el círculo va a más, hasta que la persona, bueno, pues ve que está ya más desbordada, ¿no? Sí. Que no controla. Podemos confundir lo que es impulsividad con espontaneidad, que es diferente, ¿no? Estos dos conceptos. A ver, ser espontáneo está más relacionado con ser natural, ¿no? No estar controlando todos los conductas, sino a lo mejor ser espontáneo es, no sé, ¿qué te digo yo? Tú cuando sobre todo cuando estás en un círculo, en un entorno donde no estás en tu casa, no estás en un ambiente más familiar, sí, que con otras tú personas. Controlas mucho, tenemos mucho autocontrol, ¿vale? Sí. Entonces ese autocontrol lo que hace es que nos reprime muchas conductas, ¿no? Por ejemplo, el reírte en un sitio donde no te puedes reír y te tienes que controlar, el decir, no tenemos la espontaneidad tampoco es que yo soy así, esto es lo que hay, ¿no?
Eso a lo mejor es un poquito, ya habría que analizar esa situación, ese es otro tema, si quieres, ¿no? Evidentemente tú puedes ser espontánea, natural, sin ofender, sin atacar, ¿no? Entonces, esa naturalidad en la que no te piensas las cosas, no te controlas tanto. Cuando eso no va a tener ninguna consecuencia más allá de, bueno, de a lo mejor de reírte un poco, o de salirte un poco del protocolo, o de la... yo veo que la espontaneidad es más natural, más sano, más... ¿Vale? Y es eso, asociado a algo que donde natural, no... quizá, natural de la persona, ¿no? Del... Claro, que no nos controlamos tanto lo que decimos, lo que hacemos, sino que a lo mejor pues somos más... No se nota que nuestros comentarios, nuestros... Tú ves los políticos ahora en campaña y tú sabes que ninguna coma, ninguna palabra está fuera de su sitio. Todo está todo milimétricamente estudiado, cómo tienen que mover las manos. Ahí no hay espontaneidad. Ahí está todo preparado. Después a lo mejor tú ves a alguien hablando de forma más naturalidad, cosa con más naturalidad, y eso sí sería más espontáneo, ¿no? Le está saliendo... Eso se nota, ¿no? Claro. Lo natural siempre se nota, ¿no? Se diferencia a simple vista de lo artificial, de lo preparado, de lo que está... Entonces, espontaneidad, impulsividad no tienen que ser siempre lo mismo, que en algunas situaciones coincidan, o sea, vale, pero que no tenemos que usarlos como sinónimos porque la impulsividad sí nos acarrea muchísimos problemas, muchas consecuencias en nuestra vida diaria, en las relaciones, en todo, ¿no? En todos los aspectos. La espontaneidad, pues a lo mejor incluso es hasta favorable, sí, puede jugar, claro, puede ser hasta positivo, favor. Claro, a tu favor, y en las entrevistas de trabajo se recomienda eso, que la gente sea natural, espontánea. Eso no significa que tú, por ejemplo, no llevas un guión de la entrevista, de lo que tienes que decir, de lo que... Pero que se note que te va saliendo de manera natural, que no te la llevas estudiada al milímetro, ¿no? Digamos entonces que la impulsividad viene dada a la personalidad del individuo. Sí, es un rasgo de personalidad. De hecho, hay personalidades o personas que ya tienen un trastorno de impulsividad. Se suele asociar mucho, o suele estar asociado, mejor dicho, al problema que hoy en la infancia se suele... No sé si es que hay más casos o que ya se pone demasiado rápido ese diagnóstico, esa etiqueta, ¿no? La hiperactividad. La hiperactividad son de varios tipos, ¿vale? Está la hiperactividad con esa impulsividad, o con falta de atención, sin falta de atención, en fin. Pero esa impulsividad, sobre todo en hiperactividad donde suelen ser niños, pues impacientes, inquietos, la impulsividad es un rasgo de estos niños, ¿no? Pero que no significa que sea un problema o un rasgo solo de la infancia. Hay muchos adultos impulsivos, impacientes, que no suelen... Los niños, por ejemplo, es normal, porque esa impulsividad también va, digamos, como aparece, sobre todo casi todos los niños son impulsivos al principio, porque es una conducta que se va controlando, se va aprendiendo. Tú ya con la madurez, con tu experiencia, con tus aprendizajes, tú aprendes a tener autocontrol. Los niños a esas edades actúan por impulso. Siempre los ha dicho, claro. Es que yo quiero un caramelo y los quiero ahora. Y yo no voy a esperar a comer, yo los quiero ahora. Tú, de más adulto, dices, oye, pues mira, me apetece chocolate, pero bueno, lo voy a dejar para el postre porque ahora me va a quitar las ganas de comer. Y actuamos con la razón, claro. Somos más reflexivos y usamos más la lógica y la razón. Un niño se deja guiar por esos deseos, por esos impulsos, y quiere satisfacerlos ya, y no tienen espera, no tienen paciencia. A medida que vamos madurando, esa impulsividad se va controlando y podemos llegar a controlar prácticamente al 100% todos esos impulsos. Impulsos tenemos, claro que sí, pero muchísimos, todos los días. Pero bueno, si según como el grado de autocontrol que tengamos, también influye la estabilidad emocional que tengamos en ese momento. Evidentemente, si tú tienes un problema, estás atravesando un problema de pareja, de laboral, del personal, evidentemente todas tus defensas, ¿no? Y tu fortaleza está un poco de capa caída. Entonces, pues claro, es más fácil caer ante esas tentaciones, ante esos impulsos y dejarse llevar por ellos.
De hecho, por ejemplo, cuando alguien tiene un problema emocional recurre al alcohol, ¿no? Por ejemplo. Es como una conducta compensatoria para, pues, no sé, intentar esa ansiedad, eliminarla o dejarla al margen o no pensar en ese problema, ¿no? Como el alcohol también nos desinhibe y hace que actuemos, saquemos a lo mejor más ese lado nuestro que tenemos más reprimido en el día a día, pues a lo mejor nos liberamos un poco, que no es la solución, pero en ese momento suele usarse como herramienta, ¿no? Para desconectar y salir del problema. Entonces, como digo, que todos tenemos impulsos, todos tenemos momentos de debilidad en los que nos dejamos llevar por esos impulsos, pero que bueno... Son, digamos, contadas ocasiones, ¿no? Que no... Claro, totalmente. Las personas con ese rasgo de personalidad, no que te dejes llevar de vez en cuando, sino que ya sea un rasgo característico, que aparezca en muchísimos ámbitos de su vida y que sea cada vez más frecuente, ¿no? Claro. Pues es más fácil, por ejemplo, que ellos caigan en conductas de tipo, por ejemplo, compulsivas, ¿no? Que la bulimia, el comer compulsivamente, el juego patológico, que la ludopatía, pues esas apuestas o esas maquinitas, ¿no? De manera ya también más obsesiva, más compulsiva, las compras compulsivas. ¿Quién no ha salido a la calle sin pensamiento de comprar nada y ha vuelto con 3 bolsas? Bueno, pero a lo mejor solo haces tú una vez porque te hace tanto antojado o has dicho tú, ay, pues mira, pues lo he visto a buen precio, no lo esperaba, o yo pensaba comprarme una y vengo con 4. Eso lo ha hecho todo el mundo en cualquier momento y más de una vez. Pero a lo mejor compro ese día 4 prendas y ya no vuelvo a comprar más. Aunque salga, no vuelvo a comprar. La persona que tiene este problema de compras compulsivas, evidentemente hay una base importante de impulsividad, ¿no? Que no permite frenar ese deseo de comprar, ¿no? Entonces, claro, esas personas es que compran por comprar, no por el hecho de decir, ay, pues he comprado este móvil o esta camiseta o el artículo que sea, porque me gusta y lo voy a disfrutar y lo voy a aprovechar. Pensando a lo mejor cómo lo va a utilizar o en qué momento se va a poner esa prenda. Porque tu objetivo era el producto en sí. Los que tienen el problema de la compra compulsiva, la satisfacción no está tanto en el artículo que adquieren como en el hecho de la compra en sí. Lo compro y ya me quedo yo como con sensación ya de bienestar, pero después viene otra vez, ¿no? Eso va girando, la rueda va girando y eso es una satisfacción muy fugaz y muy rápida y enseguida viene el arrepentimiento y vemos que hemos gastado más de lo que teníamos, que en fin, todo lo que conlleva, ¿no? El salirse un poco, ¿no? del tiesto, ¿no? Entonces, claro, pues son más propensos a caer en este tipo de problemas por su impulsividad que otra persona que su autocontrol lo tenga más trabajado. Exactamente, sí, son conductas que se pueden trabajar. Son conductas que se pueden trabajar. El autocontrol se trabaja. Con los niños hiperactivos en consulta se trabaja a que los niños tengan autoverbalizaciones, ¿no? Que tienen que ir diciéndose en voz bajita lo que van a hacer. Eso nos ayuda mucho. Incluso muchos adultos hablan. Yo estoy hablando sola, bueno, pero eso es positivo, eso es bueno. Eso es una forma de autocontrolarnos, ¿no? Pues ahora voy a hacer esto, no sé qué. Y nos va guiando el pensamiento, prestamos más atención y vamos como más encaminados, más organizados. Las personas impulsivas, por eso mismo, como no tienen paciencia, son más desorganizadas, más desordenadas, entonces son más caos, en definitiva, que una persona que dice, bueno, pues esto voy a hacer primero esto, después esto, o esto lo voy a hacer, la tarea la voy a... No, tienen que hacer las cosas ya y no tienen esa paciencia, ¿no? Para poder... Pero ni a una recompensa, ni para esperar a una recompensa, ni para, por ejemplo, cuando estén haciendo algo que requiera un tiempo, pues no, lo quieren terminar ya. Y entonces, pues claro, los resultados a lo mejor a veces no son los más adecuados. Digamos, ¿hay algún prototipo, algún perfil del individuo con este...? Es como muchos problemas, muchos rasgos de personalidad, que aquí no hay nada que se deba al 100% a la genética ni 100% al ambiente. Es una mezcla de todo, donde si tenemos antecedentes
en la familia con estos rasgos, es más probable que nosotros los desarrollemos. No significa que lo vayamos a heredar igual que heredamos los marrones, ¿no? Sí. Pero que sí que hay una probabilidad a lo mejor más alta. También, como estamos viendo, que aunque tenga parte de base genética, también es una conducta que se puede trabajar. Entonces, vale, vamos a partir de que la persona tiene esa herencia, ¿no? Bueno, pero vamos a trabajarla. Vamos a trabajar esa impulsividad y entonces vamos a fomentar ese autocontrol y la persona puede llegar a controlar. Vamos a suponer que no, a lo mejor en personas que tengan esa herencia genética, que a lo mejor les cuesta más trabajo controlar esos impulsos al 100%, como cualquier otra persona, ¿no? Que lo puede hacer con más normalidad, pero que seguramente que lo podrán conseguir si se trabaja. Si no se trabaja, pues eso es una cosa que como hemos hablado antes, cada vez va a más. Sí, porque se va relacionando una conducta lleva a la otra, ¿no? Yo actúo con impulsividad, después me arrepiento, el arrepentimiento me da ansiedad, para compensar esa ansiedad necesito hacer algo que me satisfaga. Entonces, pues claro, a lo mejor esa conducta donde yo busco esa satisfacción, a lo mejor me va a seguir trayendo consecuencias negativas. Entonces me vuelvo a arrepentir y esto es, digamos, la pescadilla que se muerde la cola. Claro, eso es exactamente un círculo vicioso que hay que frenar. Hay que frenar y si estás girando en un sentido, hay que parar y buscar otro sentido en el que nosotros seamos los que llevemos las riendas, no que no nos dejemos llevar, ¿no? Por esas conductas. También, por ejemplo, hay conductas, ¿no? Para esa impaciencia, para ese nerviosismo, muchos llevan a cabo conductas de tocarse el pelo, arrancarse el pelo, ¿no? Como manías, pequeñas manías, como que les tranquiliza un poquito ante esa espera, ante esa ansiedad. Lo que he dicho antes de la comida compulsiva, ¿no? De muchas visitas a la nevera, a la cocina, para ver qué pico, porque en ese momento tengo una impaciencia, no sé por qué, pero tengo mucha impaciencia y necesito calmarla de alguna forma, ¿no? El juego patológico, en fin, todas esas conductas compulsivas que hemos hablado. Después también un rasgo muy típico de estas personas que suele aparecer mucho es mucha agresividad. Son personas con mucha ira, ¿no? Muchos estallidos de explosiones de ira, porque por esa misma baja tolerancia a la frustración, cualquier mínimo cosilla, cualquier mínimo aspecto, le saca de sus casillas. Y entonces, pues, les cuesta trabajo controlar esas emociones y esas respuestas. Aparte, esa impulsividad también, el hecho de pensar después de actuar, hace que no controlen. A lo mejor tú en una discusión muchas veces te entran ganas de hacer cosas pero te frenas y después dices, bueno... Sí, porque piensas en las consecuencias, ¿no? Claro, que puede haber... claro, dices tú, bueno, ahora mismo yo cogía y tiraba todos los micrófonos, yo me enfado y ahora cojo pero te entran ganas, pero tú mismo sobre la marcha te frenas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, como tú dices, pienso en las consecuencias, digo, no, espérate, ¿qué estoy haciendo? No, tranquila. Una persona con impulsividad lo tiraría. Tal cual, lo tira y ya está. O dice cosas que después se arrepienta. O lo que a todos que no es una cosa que sean seres extraños ni sean enfermos, no. Todas esas cosas a nosotros también nos surgen. Esos impulsos los tenemos nosotros también. Lo que pasa, bueno, nosotros, quiero decir, las personas que más o menos controlen, ¿no? Cualquier persona puede tener ese impulso. Lo que pasa, la diferencia está en controlarlo o no. Que no es, por ejemplo, como dices, es que el que tiene una alucinación es porque tiene o está bajo los efectos de alguna sustancia o tiene algún trastorno mental. Uh-huh. Entonces, si tú no tienes nada de esas cosas, es rarísimo que tú tengas una alucinación. No estamos hablando de eso, estamos hablando de conducta, deseo, impulsos que nos aparecen, que todos tenemos al cabo del día muchísimo. Lo que pasa que es que muchas veces... Tenemos la capacidad de controlarlo. No sufrimos tanto cuando los reprimimos, sino que decimos, bueno, mira, no se puede, y no pasa nada, después, más adelante, mañana, esta tarde, no se hace y punto, me quedo sin esto. Y nos conformamos y entendemos, ¿no? Usamos más la lógica y entendemos. Entonces no tenemos ese sufrimiento, esa ansiedad, esa impaciencia que hace que hagamos después cosas que nos lleve a cometer a seguir cometiendo más errores, ¿no? Entonces, pues claro, si usamos la racionalidad y reflexionamos y pensamos un poco,
si nos habituamos a actuar de esa forma, evidentemente que podremos tener más controlados esos impulsos sin necesidad de... O sea, reprimir los impulsos no significa que te quites de todo y que no hagas nada, sino que a lo mejor lo hagas en el momento más adecuado, donde menos te interfiera, ¿no? O te afecte a tu vida normal, ¿no? Uh-huh. En este caso intervenéis vosotros, digamos, para ayudar en las herramientas que se debe de utilizar para el control. Perdón. Pues sí, claro que podemos ayudar en el momento en el que la persona, siempre, como cualquier problema, necesitamos, ¿no? Sería muy interesante que la persona reconozca que necesita ayuda y se deje ayudar. Para todo, para tener un buen pronóstico tenemos que partir de eso. El que viene pensando que nosotros tenemos, vamos a decirle palabras mágicas o que tenemos la solución, ¿no? La solución la tiene cada uno en su mano. Lo que pasa que a lo mejor nosotros asesoramos, orientamos, pero la solución la tiene cada uno. Entonces, claro, si tú vas a un sitio con la esperanza de delegar toda la... Vas a entrar con esa impulsividad y vas a salir, ¿no? Nuevo. Entonces, pues no, eso no existe. Eso no se arregla, ¿no? De un día para otro. No, porque además tampoco seguramente ha entrado de un día para otro esa impulsividad. Claro. Entonces hay que ir controlando, hay que ir organizando, hay que ir viendo en dónde falla más, qué le pasa, qué es lo que le hace saltarse el que no puede, que no tenga esa paciencia, que le lleve a actuar a impulso, en fin. Habría que, de todas formas, ninguna persona impulsiva es igual o necesita los mismos métodos, las mismas herramientas que otras, porque cada uno es un rasgo, pero que no es el único que está en esa persona. Nosotros estamos compuestos, nuestra personalidad está compuesta de muchísimos rasgos, unos con más picos que otros, ¿no? Unos sobresalen más que otros, unos tenemos que son más positivos que otros, pero bueno, somos un cúmulo de rasgos, que es lo que hace que seamos como cada uno, ¿no? Somos. Entonces, a lo mejor la persona que tiene, pues tú y yo podemos tener en común el rasgo de impulsividad. Lo que pasa es que a lo mejor contigo hay que trabajarlo de una forma y conmigo hay que trabajarlo de otra. Por tus condiciones personales, familiares, sociales, etcétera, ¿no? Pero vamos, que es posible, ¿eh? No queremos desanimar aquí al personal, es posible. Claro, pero es que de hecho todos nacemos con esa impulsividad. Todos durante unos años somos impulsivos, nos dejamos llevar por ese instinto, por esos deseos, pero poco a poco nos van enseñando los padres, nosotros después vamos madurando, vamos actuando más en consecuencia, ¿no? Claro. Entonces, pues claro, lo mismo que nosotros hemos ido aprendiendo al cabo de los años, la persona, tenga la edad que tenga, si su impulsividad le sigue generando problemas, también puede aprenderlo, evidentemente. Muy bien. Bueno, pues hoy el tema a tratar, la impulsividad, y venida dado a este tema hay una frase, no sé quién es esta persona, se llama Noris Uribe Santana, no sé si te suena de algo. No, lo siento. Pero... Indagando en este tema, y una frase que dice: la impaciencia entorpece el pensamiento y lo transforma en impulso. La paciencia es inteligencia, por lo tanto es equilibrio y armonía del espíritu. Lo vi más o menos idóneo para este tema. Sí, claro, la impaciencia es muy peculiar, muy característico de las personas impulsivas, no tienen paciencia. Y venía a colación con este tema y dije, bueno, pues con esta frase vamos a ir finalizando este espacio con Patricia, que hoy hemos hablado acerca de ello, de la impulsividad. Si creéis que soy, como bien decía Patricia, importante, como en cualquier otro trastorno, es reconocerlo, que se tiene, o ese problema, ¿no? Dejarse ayudar, exactamente, dejarse ayudar y eso, reconocer que hay algo que no marcha bien, que necesitan ayuda y prestarse, ¿no?, a recibir esa ayuda. Muy bien. Por si nos estáis escuchando y necesitáis ayuda, asesoramiento, pues con psicólogo, recordamos, Patricia Domínguez, como así José Antonio Casa, ambos pasan consulta, tienen su clínica en el centro, tiene el Centro de Psicología y Logopedia SILOG, en Avenida Miguel Mancheño, número 6, y el teléfono al que deben de pedir cita, Patricia, es el...
El 956 70 36 55. Muy bien, bajo cita previa, ya quedáis ambas partes en el horario que mejor os convenga a ambos y nada, a solucionar ese pequeño problema que podáis tener. Ponerlo en manos de psicólogos, que esto no es ningún delito ni nada, porque no sé si se sigue viendo todavía el confesar, pues tengo psicólogo o voy al psicólogo, a la psicóloga. Todavía hay algunas personas que piensan, ¿no? que es algo negativo, que no están locos, que no necesitan ir al psicólogo porque no están locos. Entonces todavía hay conceptos que no están muy claros en la calle, ¿no? Pero sí que es verdad que la gente ya lo va viendo como algo más necesario, algo más natural y lo dicen abiertamente. Vamos a ver, pues sí, pues yo no, si me duele, yo qué sé, el estómago voy al endocrino, pues si a mí yo me siento mal, pues no voy sé qué al es lo que psicólogo. pasa, pues me voy al psicólogo. Entonces ya lo van viendo como una especialidad más, que no lo tachen de nada raro ni nada por el estilo, ¿no? Es una ayuda más de un servicio más que para que la salud no solo es la salud física, hay que contar con la salud mental también, ¿no? Si tú, por muy sano que tú estés físicamente, emocionalmente no estás bien, en definitiva te sientes mal. Yo creo que a la larga también va a afectar, ¿no? A la física. Claro, porque hay enfermedades que empiezan por ser problemas mentales. Problema mental no estoy diciendo ningún trastorno de locura ni nada grave, sino bueno, algo emocional, ansiedad, depresión, que al final terminan dando la cara, expresando esos síntomas a nivel físico, ¿no? Los dolores de cabeza, los dolores de estómago, los dolores de espalda, de contractura, muchísimas dolencias, ¿no? Por tanto, no dudemos. Si creemos que tenemos un problema que debe de ser tratado por psicólogo, no dudemos en consultarle y pedir cita. Por ejemplo, bien a Patricia, como bien decíamos, a José Antonio Casas. Pues Patricia, muchísimas gracias y te esperamos en el siguiente programa. De acuerdo, aquí estamos. Gracias, buenos días. Buenos días.